vamos a ver lo que es notación y generalidades que nos van a servir para toda la asignatura y son algunos aspectos que debemos tomar en cuenta para que un poco se entienda cómo trabajamos durante toda la gestión en lo que es la ingeniería económica. Un primer aspecto, siempre nosotros trabajamos en función al tiempo, utilizamos una línea temporal donde empezamos en el momento cero y termina en el momento n, un periodo finito, no es infinito, sino es finito, un periodo determinado del tiempo, donde cada periodo de tiempo lo vamos a ir notificando con una numeración siempre ordenada y progresiva, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, hasta n-4, n-3, n-2, n-1 y n, ¿no es cierto? Donde n puede tomar diferentes valores y siempre va a ser en términos finitos, les decía, es una secuencia numérica en términos de tiempo. Normalmente estos periodos pueden representar meses, días, bimestres, pueden representar años, ¿no? En términos contables, normalmente cada periodo es de un año, pero podrían ser diferentes periodos, ¿ya? Algo importante que debemos tomar en cuenta es que, bueno, siempre se representa con cero el momento inicial y hace referencia, cuando vean C sub 0, hace referencia al capital inicial, o sea, al capital en el momento cero. El momento final siempre es N y el capital que esté relacionado en ese momento final será capital sub N, o sea, el capital al final. Y el periodo que transcurre entre el momento 0 y el momento N se llama plazo. Y normalmente vamos a representar con una T, ¿ya? Los periodos son los que corresponden a cada intervalo de tiempo entre periodo y periodo, 0 a 1, 1 a 2, etc., ¿no? Ahí, en base a eso, la nomenclatura que vamos a utilizar es la siguiente. Dependiendo del tipo de ejercicios que hagamos, el valor o cantidad inicial normalmente va a ser C sub 0, que hace capital en el momento cero. Pero en algunos casos también se puede denominar A o también a veces P, como haciendo alusión al valor presente o al principal de una notación. Siempre tomando en cuenta la línea temporal, ¿no? Entonces, cuando hablamos del momento inicial, es el momento cero, que puede ser valor presente, el capital en el momento cero, el valor actual, o el principal, ¿ya? Diferentes notaciones que se pueden utilizar según los autores, pues no todos los autores utilizan la misma notación, pero para que ustedes tengan referencia, entonces podemos ver. Luego tenemos el monto o valor final, que es el capital final en el momento N, ¿no es cierto? Que a veces también se utiliza valor futuro, valor final, capital en el momento N, puede usarse como S o como F también, como la acumulación al momento final, ¿ya? Eso se refiere al último periodo de la línea temporal, es decir, estaríamos hablando de este momento N, ¿no? Cuando hacemos alusión al momento N, entonces hablamos de esto. Luego hay otro que se refiere al capital o a la cuota o al pago en cada periodo. Ese normalmente se refiere como R y eso va a cada periodo, ¿no? Habíamos dicho también que T va a representar el plazo, o sea, es el tiempo que transcurre desde el momento 0 hasta el momento N. Todo ese periodo se llama plazo. Para que veamos aquí, todo este periodo es el plazo. Y los momentos o periodos n son cada uno de estos, o sea, 1, 2, 3, 4, que genéricamente se menciona como el número de periodos y que es igual a n, ¿ya? Ahora bien, en el caso de algunos
cálculos que hagamos sobre todo con el interés compuesto, no así con el interés simple, pero sí con el interés compuesto, se denotará como M de mamá, al número de capitalizaciones o amortizaciones que se hagan en un año. Es decir, las veces que el interés que gane un capital se sume al capital, estaremos hablando de una capitalización de dinero. O las veces que realizamos un pago de un crédito serán las amortizaciones. A eso se refiere M, ¿ya? Luego, cuando hablemos del interés, hay que hacer una diferenciación del interés en términos de valor absoluto y en términos de valor relativo. I mayúscula, la I mayúscula representa la cantidad de dinero generada por un capital, o sea, el interés, pero en valor absoluto, es decir, en cantidad, pues sí, 100 bolivianos o 100 dólares, 50 dólares. Y la I minúscula representa la tasa de interés, siempre se expresa en términos relativos, es decir, en porcentajes. Y en algunos casos vamos a utilizar también la J minúscula haciendo referencia a un interés, pero con una pequeña diferencia respecto a la I minúscula. La J hará referencia a la tasa de interés nominal, que es a la que se aplica a un año, ¿ya? Y la I minúscula hará a la tasa de interés efectiva que se aplica en cada periodo. Pónganse a pensar, imaginémonos que se diga el 12% anual. Eso quiere decir que en el año se va a pagar el 12% de interés y estaríamos hablando de una tasa de interés nominal, que será J. Pero diremos, también podría ser que los pagos de interés se realicen mensualmente. Eso quiere decir, en nuestro ejemplo, la tasa nominal será del 12% anual, pero la tasa que paguemos mensualmente va a ser del 1%, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el periodo es mensual. Entonces, si dividimos la tasa nominal entre el número de periodos que se haga el pago, habremos calculado la tasa de interés efectiva. 12% dividido entre 12 meses me va a dar a 1% por mes, ¿no es cierto? Y ahí estaría la diferencia entre lo que es la tasa efectiva y lo que es la tasa nominal. Nuevamente, la tasa nominal se refiere a un año y la tasa efectiva al periodo en el cual se estaría aplicando esa tasa nominal, y habrá que hacer ese ajuste que se tiene que hacer. Es muy importante también tomar en cuenta que en el sistema financiero en general se utiliza el calendario comercial. Hay dos tipos de calendario, ¿no? El calendario comercial y el calendario normal o gregoriano, que también se llama. Pero prácticamente cuando se hacen cálculos en las empresas, ya sea en los bancos o en las empresas normales, siempre se utiliza el calendario comercial. En el calendario comercial, ¿qué características se tiene? Primero, el año tiene 12 meses, pero el año tiene 360 días, no 365 como lo que sería un año normal. Y se supone que cada mes tiene 30 días, ¿ya? De hecho, ahí hay una pequeña diferencia respecto a lo que es el año normal, que tiene 365 días, 12 meses, y los meses varían en el número del día, ¿no? Hay meses que tienen 28 días, como febrero, que puede tener 29 en un año bisiesto, y los otros meses que tienen 30 o 31 días. Normalmente para los cálculos vamos a utilizar siempre el calendario comercial, a menos que se diga lo contrario, ¿ya? Solo si se dice calcular en términos de año exacto o año regular o año normal, ahí recién estaríamos hablando de 365 días y los meses, suponiendo los días que tengan cada mes.
Pero si no se dice absolutamente nada, suponemos automáticamente que es calendario comercial. Eso quiere decir que el mes tiene 30 días, el año tiene 12 meses y el año tiene 360 días. Esto es muy importante que ustedes tomen en cuenta. Nuevamente, regularmente en el sistema financiero, al calcular beneficios sociales, al calcular liquidaciones, siempre se utiliza calendario comercial. Aquí tienen un ejemplo comparativo de la diferencia que supone el año comercial respecto al año real. Fíjense, dice, ¿cuántos días transcurren entre el 1 de enero y el 31 de mayo? Calcular en tiempo comercial y en tiempo exacto considerando un año normal. Como me dice que es año normal, eso quiere decir que febrero solo tiene 28 días. Si me dijera año bisiesto, quiere decir que febrero tiene 29 días. En lo comercial, calculamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, todos suponemos que todos esos meses tienen 30 días. Por tanto, si sumamos los días de cada mes, me va a dar 150 días. Pero si nosotros hacemos el cálculo exacto o real o en años regular, enero tiene 31 días, febrero 28, marzo 31, abril 30 días, mayo 31 días. Y habrán transcurrido 151 días. Fíjense que eso hace también que si nosotros haríamos cálculos en tiempo comercial y luego comparamos con cálculos en tiempo real, va a haber variación en los resultados. ¿Por qué? Porque en un lado tomaremos, como en nuestro ejemplo, 150 días, pero cuando tomemos lo real serán 151 días, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pendientes de esto para hacer los cálculos. De hecho, nuevamente reitero, siempre vamos a trabajar en tiempo comercial o calendario comercial. Solo si dice expresamente debiéndose calcular en año normal, año exacto, año real o año regular, recién entraremos a hacer los cálculos. Pero después presuponemos que siempre los cálculos van a ser en año comercial, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora otro aspecto que es muy importante en ingeniería económica y que es precisamente a partir de esta reflexión que surge el interés como concepto y como aplicación. ¿Ya? Vamos a hablar de lo que es el valor del dinero considerando en el tiempo. Fíjense un primer ejemplo, y esto es interesante. Dice, usted tiene dos opciones. ¿Cuál de ellas elegiría? Opción A, tener 10,000 bolivianos hoy. Y opción B, tener 10,000 bolivianos dentro de un año. Ambas 100% seguras. O sea, aquí no hay que... Si yo decido la opción A, me dan los 10,000 bolivianos. Pero si yo decido la opción B, tengo que esperar un año y seguro me van a dar los 10,000 bolivianos. La pregunta es, ¿cuál elijo? De hecho, la mayoría con seguridad están diciendo la opción 1, o sea, la opción A. ¿Por qué? Porque hoy tengo los 10,000 bolivianos y con esos 10,000 bolivianos puedo hacer una serie de compras que probablemente dentro de un año no las voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de un año probablemente los 10,000 bolivianos que me den no van a valer lo mismo en términos reales. ¿Qué significa eso? Es evidente que nominalmente 10,000 bolivianos el día de hoy o de aquí a un año van a seguir siendo 10,000 bolivianos. Pero en términos reales, hoy voy a poder comprar cierta cantidad de cosas con 10,000 bolivianos que dentro de un año no voy a poder hacerlo. Y esto se lo ve claramente, por ejemplo, en el mercado, ¿no? No sé si ustedes hacen compras de mercado, pero con seguridad las cosas que podían comprar hace un año, por decir con 100 bolivianos podían comprar varias cosas en el mercado, hoy con esos mismos 100 bolivianos compran menos cosas. ¿Eso por qué? Porque en ese transcurso del año
ha variado el valor real del dinero, aunque sigan manteniéndose la misma nominación. ¿Por qué? La primera respuesta es simple y sencillamente porque ha habido inflación y la inflación hace que los precios varíen y por tanto la capacidad de compra que tengamos del dinero hoy va a ser menor respecto a la misma cantidad de dinero dentro de un año. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál de estas opciones uno elegiría? ¿10,000 bolivianos hoy o 15,000 dentro de un año? Ambas nuevamente 100% seguras. De hecho, esto se pone ya un poquito más difícil, ¿no? Porque fíjense que el esperar un año tiene un premio, 5,000 bolivianos adicionales. Probablemente muchos dirían, prefiero esperar un año, pero otros dirían, no, prefiero los 10,000 porque con esos 10,000 voy a invertir y voy a ganar más de los 5,000 bolivianos que podría tener por esperar este año, ¿no es cierto? Ya esta decisión se hace un poquito más difícil porque el esperar ese año significa que voy a tener un premio del 50% adicional por precisamente todo ese año que transcurre. Algunos dirán, pues prefiero la opción B, porque de esperar un año voy a recibir 15,000, o sea, 5,000 más de lo que recibiría, y como no tengo muchas opciones de inversión, me conviene nomás ir a lo seguro y recibir los 15,000. Pero otros dirán, no, prefiero los 10,000 porque eso voy a invertir y voy a ganar más de los 5,000 invirtiendo. Eso quiere decir que va a recuperar los 10,000 y va a obtener un monto mayor a 5,000 dentro de un año. Ellos dirán, no, prefiero la opción A, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo aquí la diferencia? Ya en la toma de decisiones. Ya no solo es el valor real del dinero como en el anterior caso, sino aquí además está habiendo una relación de una expectativa de un beneficio o un rendimiento mayor que uno podría obtener por esperar ese año, ¿no? En otras palabras, las personas que reciban los 10,000 y le inviertan ahora van a recibir un rendimiento del 50% o más por esperar o manejar ese año. Ese 50%, ese rendimiento está expresando una tasa de interés, ¿ya? Entonces, en este caso, si la tasa de interés por esperar un año es igual o mayor al 50%, probablemente las personas van a obtener la opción A. Pero si su expectativa es menor al 50%, entonces van a preferir la opción B. De hecho, estos dos valores se hacen equivalentes en el tiempo, no iguales, sino equivalentes a una tasa de interés del 50%. ¿Ya? Lo que estos dos valores de 10,000 y 15,000 comparativamente los vamos a hacer equivalentes es en función a que vamos a tener un interés del 50% que va a permitir compensar ese periodo de tiempo y que dentro de las expectativas haría que estos dos valores se hagan equivalentes, no iguales, pero a esa tasa en especial, 50%, ¿ya? Entonces, fíjense que en realidad la economía en general y muy especialmente la ingeniería económica toma para sí un primer precepto. Dice, un peso de hoy no vale lo mismo que un peso de mañana. ¿Por efecto de qué? Pues precisamente por efecto de algunos factores externos como la inflación o las expectativas de rendimiento mayores, ¿no? Y a partir de este razonamiento surgen estos dos conceptos de valor nominal y valor real del tiempo, o del dinero, perdón. El valor nominal es la denominación, o sea, 100 bolivianos son 100 bolivianos, pero el valor real está relacionado con la capacidad de compra de esos 100 bolivianos, ¿no es cierto? Y hay un principio
por efecto de la primera idea de que un peso de hoy vale más que un peso de mañana, quiere decir que hoy con 100 bolivianos vas a poder comprar más cosas que lo que podrías comprar con esos mismos 100 bolivianos en el futuro. Entonces, el valor nominal del dinero no cambia, pero sí va cambiando en el tiempo el valor real. Ahora, ¿cómo equilibramos nosotros el valor real en el tiempo? A partir de lo que es el interés, ¿ya? El interés lo que hace básicamente, las tasas de interés, es equilibrar o hacer equivalentes dos valores de dinero en el tiempo para que a partir de esa tasa de interés tengan o mantengan el mismo valor real, considerando dos aspectos: la inflación y la expectativa de rendimiento, ¿ya? O sea, lo que uno quiere ganar por esperar un periodo de tiempo. Entonces, el interés en realidad surge como concepto y es aquella cantidad de dinero expresada en tasas de interés o en porcentajes que permite compensar el hecho de esperar un periodo de tiempo para usar el dinero, ¿no? ¿Qué es lo que hace básicamente? Hace que el valor de hoy respecto al valor futuro en términos reales de montos de dinero sean equivalentes. Ahora bien, ¿por qué decía que la inflación y la expectativa de rentabilidad influyen? Por un simple hecho. Primero, la inflación sabemos que siempre está presente, que todos los bienes van aumentando de valor progresivamente, ¿no ve? Hace 10 años el kilo de carne costaba, un kilo de carne seleccionado, 30 bolivianos. Hoy ese mismo kilo de carne cuesta 40 o 45 bolivianos, pero sigue siendo lo mismo. ¿Qué ha hecho que varíe? La inflación. Pero también puede darse algún hecho. Imagínense que la inflación sea del 5%. Yo presto hoy 1.000 bolivianos y si quiero recibir un 5% para compensar la inflación, le diría a una persona: ya, de aquí a un año tú me devuelves los 1.000 bolivianos más 50 bolivianos que equivalen al 5% de efecto de la inflación, porque la inflación va a hacer que mi dinero pierda ese valor. Pero puedo agarrar y decir: mira, yo te presto el dinero, pero además de cubrir la inflación, quiero tener una rentabilidad, o sea, una utilidad. Y quiero tener una utilidad del 3%. Ahora, si yo sé que la inflación es 5% y quiero tener una utilidad del 3%, le diré: te presto los 1.000 bolivianos, pero al 8%, de manera que mantenga el valor del dinero, o sea, cubriendo la inflación, pero además obtenga un 3% de utilidad. O sea, que de aquí a un año me vas a devolver los 1.000 más 80 bolivianos, 50 que van a cubrir la inflación y 30 que van a cubrir mi expectativa de rentabilidad. Entonces, la tasa de interés se fija en función a estos dos aspectos regularmente. Por un lado, cubrir el costo del valor real del dinero, mantener el valor real del dinero, y por el otro lado, generar una utilidad o rentabilidad, ¿no? A partir entonces de este interés, lo que hacemos es equiparar o hacer equivalente dos cantidades de dinero en momentos temporales diferentes. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Fíjense, una persona presta 1.000 bolivianos por un año, sabe que la inflación será del 4% y desea tener un beneficio del 3%. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a prestarle al 7%. De manera que el 3% va a mantener el valor real del dinero o obtener un beneficio por prestar ese dinero, y el 4% va a cubrir el valor del dinero, ¿no? Entonces, fíjense, lo que hacemos con la tasa de interés es precisamente hacer equivalentes esos periodos de tiempo, o sea, esas cantidades de dinero en el tiempo, para poder mantener el valor real y al mismo tiempo generar una utilidad.
En, en general, existen dos formas de aplicar el interés cuando tratamos de hacer este equilibrio en cuanto a cantidades de dinero. Una primera que se llama la del interés simple o de capitalización simple, donde el interés que genera un capital periódicamente se mantiene constante, es decir, el capital inicial que genera los intereses no varía, ¿ya? Y el otro que tiene que ver con la capitalización compuesta o interés compuesto, que también se llama, donde el interés que se genera cada periodo para el periodo siguiente se suma al capital, ¿no? De manera que periodo tras periodo el capital principal sobre el que se calculan los intereses se hace mayor. De hecho, ambas formas, tanto el de interés simple como de interés compuesto, nosotros vamos a estudiar en lo que se llama también como las matemáticas financieras. O sea, hay una primera parte de la ingeniería económica que está muy relacionada con la matemática financiera, que surge de la aplicación de tanto el interés simple como del interés compuesto.